En esa dirección aparecen dos autoras bastante interesantes que yo les invito a que ustedes hagan búsquedas para quienes tengan intereses en profundizar en este digamos enfoque de género y en la categoría de género y en las discusiones del feminismo, que se acerquen a Marcela Lagarde. Es una mujer feminista que ha elaborado bastantes o algunas teorías y unos documentos interesantes para pensar las violencias contra las mujeres, para pensar el género como una categoría de análisis o como teoría. Entonces, ¿qué plantea Marcela Lagarde? Por ejemplo, ella lo que nos lleva a pensar es que a través del concepto de la categoría género, recordemos o tengamos claro que todos los fenómenos históricos, es decir, que la historia misma, que las sociedades en general se han construido en torno a las distinciones o a las características atribuidas a los cuerpos a partir de su condición biológica o de su sexo. Si usted piensa, nos diría Marcela Lagarde, es que cualquier sociedad se ha construido, la sociedad y la humanidad en general se ha construido en torno al sexo y a las distinciones de sexo. Es decir, con esa base biológica y a partir de esa base biológica se han construido todas las sociedades. ¿Sí? Se ha hecho la división sexual del trabajo, por ejemplo. Hay unos trabajos para hombres, unos trabajos para mujeres, la política misma, la economía, todo se ha construido en torno a esta distinción. O sea que el género como categoría lo que trata de indicar o llevarnos a pensar es que las sociedades se han construido en torno al sexo. Es una forma de pensar el género como una teoría que podrían ustedes profundizar allí. También pensar otra autora norteamericana que nos lleva también a pensar en el género como una categoría analítica. Ella es Joan Scott. ¿Y qué es lo que plantea Joan Scott? Específicamente lo que indica es lo siguiente, es que el género como categoría de análisis lo que nos indica es que todas las relaciones sociales, digamos la complejidad de esas relaciones sociales y las relaciones de poder, es alrededor de ellas que se han estructurado las sociedades, ¿sí? El género como categoría analítica, entonces dice ella, puede coadyuvar, ¿sí?, a comprender la complejidad de las relaciones sociales. Es decir, cualquier análisis que usted trate de hacer de las sociedades, de cualquier grupo social, ella nos diría, mire, piense siempre lo que pasa en esa sociedad, en ese pequeño grupo, en las relaciones sociales que se dan allí, las relaciones de poder que se dan allí, piense que es a partir de esas formas de relacionarse los individuos como se van estructurando los colectivos, ¿sí? Y es a partir de estas relaciones de poder dadas en las relaciones sociales que los individuos se construyen a sí mismos y construyen su realidad, ¿sí? La familia como un colectivo humano, pensemos que la familia como un colectivo humano, allí al interior hay unas relaciones sociales y hay relaciones de poder, ¿sí? Relaciones de poder en términos de que hay unos individuos que ejercen dominio sobre otros, y no es siempre un dominio explícito, puede ser la toma de decisiones, por ejemplo, nos da cuenta de una relación de poder. ¿Quién toma las decisiones en un colectivo humano como la familia? ¿Sí? A partir de las formas como se relacionan estos individuos al interior de ese colectivo humano, y estas relaciones se dan a partir de esas características, de los roles que se han asignado, a partir de esas dinámicas que se dan en ese colectivo humano, es que nos vamos construyendo como individuos y se va construyendo la realidad de ese colectivo humano y de las sociedades. O sea que pensemos el género como una categoría analítica, es decir, cuando usted piense de aquí en adelante en género o lea el concepto género, piense ahí mismo, no piense en hombre y mujer, piense en dominio, piense en relaciones de poder, piense en características asignadas, en roles que han sido atribuidos a seres humanos que tienen una condición biológica particular, y cómo especialmente el género como categoría analítica, como teoría, debe llevarnos a pensar en las relaciones de poder.
cómo los individuos se relacionan buscando establecer una dominación según sean las características asignadas a las personas que hacen parte de ese colectivo. Es decir, si usted va a ser como profesional futura en trabajo social, y usted va a hacer una intervención con un colectivo particular, un grupo, cualquier grupo, una organización, empiece usted a pensar lo que sucede en esa organización, cómo se relacionan los individuos al interior de esa organización, y piénselo siempre desde este enfoque de género, es decir, que las relaciones que se dan responden a las formas como los individuos han asumido unos roles o unas características. Entonces las tensiones, los conflictos seguramente surgen, la mayoría de ellos es producto de esos roles que se le han asignado a los individuos a partir de su condición biológica. Muchos de los conflictos surgen es porque quienes tienen unos roles asignados a partir de unas características que se le han atribuido, formas de ser o de hacer, usted no responde a esas formas de ser o de hacer, entonces allí surge el conflicto. ¿Y por qué surge el conflicto? Pues porque esos roles o asignaciones llevan a reproducir la desigualdad. Entonces piensa al interior de cualquier grupo, organización o colectivo que siempre va a haber desigualdad. ¿Y por qué se da la desigualdad? Porque se atribuyen características diferentes a partir de la condición biológica de las personas. Y los conflictos se dan, la mayoría de ellos, es porque algunas personas no están en la disposición de asumir esos roles, quieren, digamos, liberarse y confrontar esas asignaciones, y ahí es donde se da el conflicto en los colectivos humanos. La mayoría de los conflictos surgen a partir de allí. Entonces es lo que nos indica, por ejemplo, Johann Scott a pensar o hacer uso del género como categoría analítica. De esa manera, cuando usted vaya a hacer cualquier estudio, investigación, y usted la haga o lea que se hace de un enfoque de género, piense que lo que se está haciendo es analizar lo que sucede en ese colectivo, en esa sociedad, lo que sucede con base en las distinciones que se han establecido en términos de los roles, características que se asignan a los hombres y a las mujeres, o a lo masculino y a lo femenino, en ese grupo, en esa colectividad. A eso hace referencia el enfoque de género. Y cuando usted lea, insisto, enfoque de género, sepa que se está haciendo es un análisis de la realidad social, teniendo en cuenta cómo se relacionan las personas allí según las características asignadas, cómo se dan las relaciones de poder, cómo se da la dominación allí, cómo surgen los conflictos en esa sociedad o grupo que usted analiza, porque algún individuo no responde a esos roles asignados, a esas características asignadas, ¿sí? A eso hace referencia entonces el enfoque de género. Bien, entonces acercándonos un poco más a la violencia de género y a la violencia sexual, recordar que la violencia de género es el poder, la dominación, la violencia misma, física y de otras expresiones que se imprimen o se ejercen de un individuo sobre otro, teniendo en cuenta o en la búsqueda de que esa persona, ese individuo, vuelva a asumir los roles y las características que la sociedad le ha asignado. A eso hace referencia la violencia de género. O sea que la violencia de género y específicamente las violencias contra las mujeres son una constante en las sociedades. Ustedes lo pueden ver en nuestra sociedad colombiana, las violencias de género son una constante. ¿Y por qué se ejerce la violencia? Porque se busca obligar a que las personas asuman esos roles y esas características asignadas. Pues bien, frente a esas violencias de género, se han, a nivel mundial, global, se han establecido unas normativas con las cuales se trata de llevar a todos los países a que tomen acciones para reducir hasta eliminar las formas de violencias contra las mujeres, las violencias basadas en el género, la discriminación, la distinción que se hace por el hecho de las personas tener unos roles y unas características. Entonces no olvidemos que lo negativo, pensémoslo así, no es la distinción que se haga de roles y características o la asignación. Lo negativo es que se genere desigualdad o un trato no igual
dependiendo de los roles y las características que a usted le hayan asignado. Es eso lo que debemos cuestionar. Entonces, para cuestionar eso y revertir, tratar de revertir esa desigualdad y la violencia que se ejerce para mantener, digamos, esas desigualdades, la violencia que se ejerce para obligar a que las personas asuman los roles y las características que la sociedad les ha asignado, se ha establecido desde el siglo anterior, en la década del 90, por primera vez la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín estableció, digamos, el concepto, reconoció el concepto de violencia de género. Anteriormente se había nombrado, mira aquí, desde el 93 se nombraba exclusivamente como discriminación contra la mujer. Se era tímido en hablar de violencia de género, se hablaba de discriminación, desigualdad, pero lo importante de esta conferencia mundial es que ya se reconoce y sin temor se habla de violencia de género. En el contexto latinoamericano es importante, si usted tiene el interés, ojalá se anime a revisar esta Convención Interamericana de Belén do Pará, que es la Convención de Belén do Pará, es más conocida con ese nombre, a través de la cual se establecen criterios y lineamientos para prevenir, para castigar y erradicar la violencia contra la mujer. Ya en el año 94, la Organización de Estados Americanos establece la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer. Este es un marco normativo, jurídico del orden internacional que Colombia, como república, como nación, ha incorporado en su legislación, ¿sí? En los últimos años, digamos, se ha hecho un énfasis bastante fuerte en tratar de legislar para superar estas condiciones. Entonces, está la ley 1257 de 2008, que es la ley para eliminar, prevenir, erradicar las violencias contra las mujeres. Mucho más reciente, pues ya usted de pronto recordará un hecho bastante trágico en el año 2012, que es el feminicidio cometido contra Rosa Elvira Celi. Entonces, a partir de allí se inicia un proceso para que se incluya en el marco jurídico y legal en Colombia el feminicidio como una tipificación penal. Es decir, que antes se asesinaban a las mujeres por su razón de ser mujeres y simplemente queda tipificado como un homicidio. A partir de este evento desafortunado se crea entonces la ley 1761 de 2015, con la cual se establece que el feminicidio es un delito que tiene, digamos, una implicación penal, o sea que ya el feminicidio se configura como una acción penal, antes simplemente se nombraba como homicidio. Y un poco más reciente, en el año 2016, ustedes recordarán, el evento sucedió con Natalia Ponce de León, pues se crea en el 2016 la ley 1773, la ley Natalia Ponce de León, para hacer mucho más drásticas las penas contra las personas que agredan con ácidos o que ejerzan violencia contra las mujeres en uso o haciendo uso de ácidos para desfigurar o generar pues impacto físico en las mujeres. Entonces se crea también la ley Natalia Ponce de León en el 2016. Entonces esta ley 1257 del 2008 lo que busca es eso, tipificar, digamos, a reconocer y obligar de alguna forma a que se realicen acciones para erradicar, para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. Entonces, es claro que en la sociedad colombiana los impactos siguen siendo desiguales tanto para hombres como para mujeres, que se sigue, digamos, generando mayor impacto en la vida de las mujeres en términos económicos, en términos de acceso a opciones laborales. Allí se ve toda esta desigualdad. Y en el evento actual en el que nos encontramos, que es en este momento de pandemia COVID, coronavirus, pues también el DANE ha mostrado que el impacto, digamos, de este fenómeno, ¿sí? El impacto del COVID
es diferencial en hombres que en mujeres. Entonces usted podrá ver, también este documento va a aparecer en la plataforma, en Moodle, para que usted lo lea, donde nos plantea un informe sobre ocupación y nos muestra cómo efectivamente, o lo que plantea el DANE es que el COVID, el coronavirus, lo que va a hacer efectivamente es aumentar la brecha de género en materia ocupacional. Solo para mirar una de las estadísticas, que sería esta que se plantea acá, en términos de ocupación, ¿sí? Entonces, cuando se hace una distinción en términos de ocupación, se muestra que las mujeres son más impactadas por las condiciones actuales del coronavirus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en amarillo representa a las mujeres. Las mujeres en términos ocupacionales están en mayor número vinculadas con el sector comercio, por ejemplo, es el sector que se ha visto con mayor impacto o afectado en mayor medida a partir del inicio de esta cuarentena. El comercio se cerró. ¿Y quiénes se dedican en mayor número al comercio? Las mujeres. O sea que en términos de impacto económico lo reciben con mayor fuerza las mujeres. Las mujeres, que es el color amarillo, están vinculadas en términos ocupacionales al sector hotelero, ¿sí? En mayor número que los hombres. Y hoteles y restaurantes se han visto con mayor impacto en el inicio de esta cuarentena, o sea que ¿quiénes van a recibir mayor impacto en términos económicos? Las mujeres. En el sector de servicios domésticos, ¿quiénes están vinculadas en mayor número? Las mujeres. Y seguramente ese es un sector que ha sido afectado por las medidas de la cuarentena. Otros servicios en actividades empresariales, ¿quiénes están mayormente vinculadas? Las mujeres. En el sector de venta de prendas de vestir son las mujeres las que están ubicadas en mayor número, ¿sí? Únicamente en el sector construcción, en donde hay un mayor número de hombres vinculados, que también se ha visto afectado, pero en menor medida el sector de construcción ya ha retomado actividades. Entonces mire que nos muestra que efectivamente en la sociedad hay una división sexual del trabajo, o sea que hay unos trabajos que se considera son para mujeres y otros trabajos que se consideran son para hombres. Y cuando sucede una pandemia como la actual del COVID-2019, vemos que el impacto es mayor en las mujeres. Entonces, lo que indica es que posterior o después de esta situación, quienes se van a ver o van a tener un mayor, y ya vienen teniendo mayor impacto, son las mujeres en términos ocupacionales y de ingresos. Entonces, esto nos muestra, es una forma de mostrarnos que efectivamente las brechas y la desigualdad, viéndolo desde un enfoque de género, tiene un impacto mayor sobre las mujeres que sobre los hombres. Entonces es un poco lo que busca llevarnos a pensar el enfoque de género. Bien, entonces con este video espero haber brindado un poquitico de claridad. Lo que les sugiero es que con base en los planteamientos de este video usted vuelva y lea de manera lenta el documento de violencia de género y violencia sexual del conflicto armado, que lo lea, lo estudie e invitarle a que usted profundice en esta ley 1257 con el video que vamos a ver a continuación para que usted la conozca un poco más, pero también que se anime y se acerque a estas autoras, Marcela Lagarde, Johann Scott, con quienes es posible seguir profundizando en el enfoque de género y el género como categoría analítica. Entonces miremos este video corto de la ley 1257 de 2008 para que tengamos un conocimiento un poco más amplio sobre la misma. Entonces muchas gracias por su atención y disposición. La ley 1257 de 2008 busca una vida libre de violencias contra las mujeres. Amplía las modalidades de violencias contra las mujeres según sus características: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia económica. Considera la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, lo cual
implica para el Estado las obligaciones de prevenir, atender y sancionar esas violaciones. Conocen de estos delitos las comisarías de familia, los juzgados civiles municipales y la fiscalía. Los jueces de paz y los conciliadores en equidad no conocen de ellos. Las mujeres víctimas de la violencia tienen derecho a contar con una asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos derecho, en caso de violencia sexual, a información oportuna sobre anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, ya que esto ahora no es un delito. Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser confrontadas con el agresor. Asistir a la audiencia de conciliación no es un requisito procesal. La Ley 1257 amplía las medidas de protección contra la violencia, como exigirle al agresor el desalojo de la vivienda, prohibirle que vaya a los sitios donde se encuentra la víctima, prohibirle que venda los bienes de la sociedad conyugal y el porte de armas. El sistema de seguridad social en salud garantizará habitación, alimentación y transporte a la víctima, al igual que a sus hijos e hijas. La Ley 1257 crea el delito del acoso sexual y aumenta las penas a los delitos que se cometan contra las mujeres por el hecho de serlos. Los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria ya no son excarcelables. Se darán incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia. Ley 1257 de 2008. Tienes derechos. Mujer, estamos contigo.